¿Se escucha bien el sonido? Sí, se escucha fuerte y claro. Perfecto. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos, dependiendo de la zona horaria. Mi compañero Cristian ya me presentó. Mi nombre es Marcelo San Martín. Ya el resto de información se lo entregó mi compañero. Y como bien él mencionaba, vamos a hablar un poquito del manejo de la vía aérea en los tiempos de pandemia. Y específicamente fue una revisión de estudios y guías que se han ido publicando a partir del paso de la semana y de los meses en que hemos estado insertos en esta pandemia. Principalmente la mayoría son estudios que vienen desde China, Italia, Alemania, donde resultaron las primeras experiencias y los resultados han ido saliendo con el pasar del tiempo. También hay algunas evidencias que son nacionales con el pasar del tiempo. Bien, no vamos a ahondar mucho en lo que es fisiología o fisiopatología de esta, valga la redundancia, patología ni de las terapias, sino que vamos a hacer una revisión de lo que son las evidencias. Bien, para partir, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el contexto epidemiológico hasta la semana en la que estamos insertos, las fuentes de transmisión de esta enfermedad. Algo bastante importante que salió hace unos meses atrás, que son los fenotipos del COVID-19, y que gracias a ellos se han podido ir instaurando varias de las terapias, tanto invasivas como no invasivas. Y yendo un poquito a lo más fino, lo que vamos a ver el día de hoy y hablar un poquito, va a ser de maniobras no invasivas en el manejo de la vía aérea. El manejo invasivo lo vamos a dejar para un siguiente webinar, ya que obviamente es un tema bastante extenso. Y en cuanto al manejo propio de la vía aérea, vamos a hablar de la evidencia en la oxigenación pasiva, en el manejo del paro cardiorrespiratorio durante la pandemia, algo que no es nuevo, pero que se ha puesto en boga con las nuevas actualizaciones de las guías tanto de los concilios americanos y de los concilios europeos. Y un tema bastante interesante, a mi gusto, que es el PESILI o el daño autoinfligido por el paciente, y el pronovigil, cosas que van muy de la mano, que pueden ayudar bastante a los pacientes con COVID, sobre todo en las primeras etapas, y que según la evidencia está demostrando de que puede disminuir bastantes complicaciones propias de la gravedad y también asociados a intervenciones más invasivas como la ventilación mecánica. En cuanto al contexto epidemiológico, según las cifras y estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hasta hace 2 días atrás, cuando comencé a realizar la presentación, ya habían un total de casos confirmados que superan los 16.500.000 pacientes confirmados con COVID-19. La cifra de pacientes fallecidos ya supera los 650.000, según los gráficos que podemos ver aquí. Con el pasar de los meses ha ido en una franca alza en cuanto a los casos confirmados. La realidad chilena no dista mucho en cuanto a diferencia. Hasta el día 27 de este mes teníamos un total de 351.575 ya casos confirmados y acumulados en lo que va de esta pandemia, con un total de fallecidos de 9.278. Obviamente estas cifras ya han ido al alza durante los últimos días, pero las cifras que realmente son importantes y que pueden dar lugar a estrategias nuevas son las que se entregan en cuanto a la ocupación de camas UCI, que hasta la última semana, ronda en una ocupación del 81% de las camas de paciente crítico. ¿Cuáles son las regiones donde esta ocupación es más crítica? Son la segunda, cuarta y novena región, las cuales la media es del 86% y superior de ocupación de camas críticas.
Y en cuanto al uso del soporte ventilatorio, aproximadamente estaba ocupado ya el 59 o 60% de la ocupación total de los ventiladores que hay en nuestro país. ¿Qué es importante de poder manejar con estas cifras? Con lo que vamos a ver un poquito más adelante, es que con terapias, por ejemplo, como el Pronovigil o el uso de la cánula nasal de alto flujo en las primeras etapas, o mientras más rápido se use, tiene mejores resultados en cuanto a la disminución del uso de la ventilación mecánica invasiva, a la disminución de la ocupación de las camas UCI, para que éstas queden reservadas para los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, los cuales sí o sí van a necesitar, o va a ser su gold estándar, el manejo invasivo. ¿Qué sabemos en cuanto a los fenotipos del COVID-19? Este es un estudio que publicó el grupo del doctor Gattinoni. Es un grupo de médicos y científicos que han publicado varios artículos sobre ventilación mecánica, monitorización de la ventilación mecánica. Este grupo, durante los meses de abril, donde fue publicado, ellos publicaron que detectaron 2 fenotipos en los pacientes con COVID-19. Los marcaron con una letra L al primer fenotipo y una letra H al segundo fenotipo. ¿Qué se diferencian estos 2 fenotipos? El fenotipo L, que según la estadística es el que tiene mayor cantidad de pacientes, hace referencia a la letra low en inglés, o baja. ¿Por qué? Estos pacientes, cuando se identifican y son diagnosticados, poseen una baja elastancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la compliance o la capacidad de distensión del pulmón está preservada. No tienen problema en poder distender su pulmón. El pulmón tiene un bajo peso, ya que no hay un mayor patrón inflamatorio, no hay mayor cantidad de edema todavía producido a nivel tanto alveolar. Por lo tanto, es un pulmón que no tiene un mayor peso dentro de su estructura. Lo que posee, y que es el mayor problema de estos pacientes, es un bajo nivel ventilación-perfusión, un bajo BQ. Este punto es el más importante y el que produce la mayor gravedad en estos pacientes, ya que ellos poseen una buena capacidad de distensión del pulmón, pueden tener un buen volumen minuto, incluso en algunos casos va a estar aumentado, pero ellos en presencia de hipoxemia no son capaces de poder producir una vasoconstricción a nivel pulmonar, ¿ya? Que es la capacidad innata de nuestro organismo para defenderse frente a la hipoxia, la vasoconstricción. En estos casos de pacientes COVID-19 se produce una vasoplegia. Por lo tanto, el pulmón está bien aireado, pero está mal perfundido, o la regulación de la perfusión está desbalanceada. Y tienen una baja reclutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los pulmones o las unidades alveolares están bien aireadas, por lo tanto, las maniobras de PIP o de reclutabilidad no tienen mayor efecto porque ya están abiertos estos alveolos. Por lo tanto, la mayor gravedad de los pacientes que llegan con el fenotipo L son los pacientes que tienen una mala regulación de la perfusión a nivel pulmonar. Son los pacientes que, como dice la evidencia, se pueden encontrar con una hipoxia silenciosa. Son pacientes que en nuestra impresión inicial no parecen muy disneicos, pero ante un esfuerzo común y corriente, rápidamente desaturan y caen en una insuficiencia respiratoria. A diferencia, los del fenotipo H, que son la presentación en menor porcentaje, pero es la que se asemeja más a el SDRA típico o el síndrome de distrés respiratorio típico por la neumonía. Es un pulmón con una alta elastancia, eso quiere decir que tiene una baja capacidad de distensión, es un pulmón pesado, ya que hay un proceso inflamatorio de por medio, hay gran cantidad de edema, ya sea intersticial como también alveolar, lo que dificulta aún más, vuelve más rígido el alveolo, por lo tanto tiene menos capacidad de distensión, y en estos casos vamos a tener un alveolo poco aireado o mal ventilado,
pero que va a estar perfundido, lo que sería el shunt. Y estos pulmones sí tienen una alta reclutabilidad. Al estar colapsados, con maniobras, por ejemplo, de aplicación de PIP, vuelven a abrirse, vuelven a distenderse y pueden ser aireados con mayor facilidad, entre comillas. ¿Qué es lo importante de tener en cuenta de estos dos fenotipos? Es que tienen tratamientos totalmente diferentes. Por lo general, el fenotipo L se beneficia de las maniobras no invasivas, como la cánula nasal de alto flujo, la oxigenoterapia convencional, en el caso de que no haya una disnea muy marcada. Se benefician también en algunos casos de la ventilación mecánica no invasiva, pero donde hay muy buenos resultados es en el uso del pronovigil más la cánula nasal de alto flujo, o el pronovigil más oxigenoterapia convencional. Las fuentes de transmisión ya son conocidas por la mayoría de la gente que trabaja en salud, ¿cierto? El contacto directo, los aerosoles, gotitas, fomites, y en algunos casos se documenta transmisión aérea también, ¿ya? ¿Qué es importante en el manejo de la vía aérea? Principalmente, ¿cierto?, la generación y la dispersión de aerosoles, que son entidades totalmente distintas. Este es un estudio que se realizó en Hong Kong hace algún tiempo, en el cual se evaluó la dispersión de aerosoles en distintos tipos de terapia o de soporte ventilatorio, que en este caso son no invasivos, y se evaluó en metros cuánto es la dispersión. ¿Qué es importante? Sobre todo en situaciones de oxigenoterapia convencional, que la vamos a ver quizá a nivel de la urgencia, en el prehospitalario, en atención primaria, podemos ver en la primera imagen que una mascarilla simple de oxígeno, dependiendo de la cantidad de flujo, puede llegar hasta 40 centímetros, la dispersión de los aerosoles. ¿Cuál es uno de los mayores dispersadores de aerosoles? Como también podemos ver en la tabla, los nebulizadores JET, ¿ya? Los cuales, usándolo a flujo de 6 litros por minuto, pueden tener la capacidad de llegar hasta los 80 centímetros a la redonda, dependiendo de qué tan lesionado está el pulmón de ese paciente. La cánula nasal de alto flujo, hasta los flujos que comúnmente se manejan, ¿cierto?, puede llegar hasta los 40, 42 centímetros. Un valor bastante importante y que nos va a servir para comprender un poquito más adelante lo que es la oxigenación pasiva, podemos ver al final de la primera imagen que la mascarilla con reservorio o de no reinhalación, con sus flujos que podemos usar hasta los 10 litros, la dispersión de aerosoles es menor a los 10 centímetros. Bien, eso es bastante importante y a tener en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. Y las terapias de ventilación mecánica no invasiva, dependiendo de las interfaces que se vayan a utilizar, dependiendo de los niveles de soporte, tanto de presión inspiratoria y de presión expiratoria, pueden rondar entre los 40 y pueden llegar incluso hasta el metro a la redonda de dispersión de aerosoles, dependiendo, como les mencionaba, de la interfase, de las ramas o de los ramales que se utilicen del ventilador. Otro estudio que se realizó por la revista americana de respiratoria y de cuidados críticos, se hizo una revisión a nivel de simulación de alta fidelidad, en lo cual evaluó la dispersión de aerosoles a través de la máscara, bolsa máscara, o comúnmente llamada también o conocida AMBU. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Que fue, como les menciono, a través de simulación. Ellos encontraron como resultados que la dispersión media a nivel caudal, eso quiere decir desde cabeza a pies, fue de 20 centímetros de dispersión de los aerosoles, y una dispersión transversal de hasta 31 centímetros, lo cual lo podemos ver en las imágenes que tenemos al lado derecho. En la primera imagen de arriba vemos la dispersión transversal, y en la última imagen podemos ver la dispersión hacia nivel caudal. ¿Qué fue importante también como resultado de este estudio? Fue la utilización
de los filtros antimicrobianos entre la máscara y la bolsa máscara o ombú, lo cual disminuyó considerablemente la dispersión de aerosoles, como podemos ver en la tercera imagen, pero aún se mantiene una dispersión pequeña de aerosoles por fuga entre la mascarilla y el rostro del paciente. Por lo tanto, de estos estudios deriva en que si va a utilizar ventilación a presión positiva con bolsa máscara en tiempos de pandemia y sobre todo, obviamente, en un paciente positivo sospechoso de COVID, debe hacerlo un personal entrenado, modificar las técnicas de la sujeción de la mascarilla al rostro del paciente y en algunos casos, como vamos a ver posteriormente en esta diapositiva, tratar de disminuir su uso al máximo y cambiarla o cambiar su uso, por ejemplo, en el PCR por la oxigenación pasiva al inicio. Otro estudio en el cual también se evaluó la dispersión de aerosoles, pero en este caso la dispersión en terapias no invasivas, se evaluó la dispersión usando interfaces helmet o de casco, como se ven en las primeras dos imágenes, y la interfaz full face o total face. El resultado de estos estudios arrojó que en el helmet y en la total face, si no se usa un dispositivo de partículas, la dispersión puede llegar entre los 150 a 812 milímetros. Eso quiere decir de los 15 hasta los 81 centímetros a la redonda. Por lo tanto, ellos recomiendan la utilización de filtros de partículas, como se ve en la imagen del medio, en la cual hay casi nula dispersión de aerosoles en el helmet, el uso de circuitos doble rama en los ventiladores no invasivos. En el caso, por ejemplo, de la interfaz full face o total face, utilizar o no utilizar en realidad válvulas expiratorias intencionales, sino que estén adosadas a las dobles ramas y la utilización de filtros de partículas. El EPP y manejo de la vía aérea es algo bastante controversial, dependiendo de los protocolos locales de distintos lugares, vemos diferentes usos. Pero aquí va el mensaje de la mayor cantidad de literatura, es que sea un uso racional y proporcional. ¿Qué es la base para el manejo de la vía aérea? Las precauciones estándar por gotitas y las precauciones aéreas. Hay bastante controversia, por ejemplo, con el uso de los overoles blancos, que en muchos casos se utilizan overoles que no son certificados para el uso biológico, por así decirlo, o para el uso de la pandemia, sino que son usos que están hechos para el uso industrial, para el uso de la construcción, en los cuales nos puede dar una falsa sensación de seguridad en estar cubiertos, pero al momento del retiro de los implementos de protección personal es donde se encuentra el mayor riesgo de que nos podamos contagiar. Por lo tanto, debe ser racional el uso y proporcional, y ojalá tener protocolos locales en base a la evidencia. Algo que tiene bastante igual controversia a nivel de la literatura es el nivel de protección a nivel de respiradores. Comúnmente se utiliza o se sugiere el uso de los respiradores N95 o equivalentes, pero hay un estudio bastante interesante del año 2017 en el cual compararon la protección de 3 tipos de respiradores N95 durante maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Cuáles fueron sus variables? Las variables que estudiaron ellos fue la capacidad de filtrado de los respiradores y su capacidad de protección en cuanto al sellado de la vía aérea. En cuanto a los resultados de filtrado, no hubo mayores diferencias y básicamente estos respiradores cumplieron su función de filtrado, pero
Donde se vieron malos resultados de estos respiradores fue al momento de realizar un buen sellado. ¿Cuál es la discusión en este estudio? Es que mediante el movimiento físico que se debe realizar en una reanimación cardiopulmonar, tanto en la realización de compresiones, manejo de la vía aérea, manejo de las vías venosas y drogas, los respiradores evaluados tendieron a moverse de su posición original. Por lo tanto, al moverse pierde su capacidad de sellado y casi como una situación innata, el operador tiende a acomodárselo nuevamente con sus manos contaminadas. Por lo tanto, ¿cuáles fueron los resultados de estos respiradores? Para el respirador tipo copa, que es el de la primera imagen, como lo detalla el estudio, fue de un 44,9%. El respirador de pliegue, que es la segunda imagen, tuvo un mejor resultado de sellado de un 93,2%, y el respirador con válvula un 59,5%. Por lo tanto, no fueron buenos los resultados en cuanto a la capacidad de sellado para el uso durante una reanimación cardiopulmonar. Vale decir, estos estudios o esta revisión de estudios fueron revisiones de reanimaciones hechas en la epidemia del primer SARS y de la epidemia del MERS. A raíz de esto, también comenzaron a salir a la luz y al mercado, ¿cierto?, de salud, el uso de los respiradores elastoméricos de medio rostro o full face. No hay todavía una evidencia certera o de peso de que indique que esto es mejor que los respiradores N95, pero sí hay algunas pequeñas revisiones o reportes de casos en los cuales se reporta que tiene un mejor sellado al rostro del operador. Por lo tanto, cumpliría la deficiencia que tienen los respiradores N95. En cuanto al uso de la oxigenación pasiva en la reanimación cardiopulmonar, que sería ya uno de los detalles más finos de este webinar, es una técnica que no es nueva, para nada nueva, ya se ha utilizado hace bastantes años atrás, pero todavía no tiene evidencia total de peso para que la podamos usar en todas las reanimaciones. Desde el año 2009 ya se viene estudiando la eficacia de esta técnica, comparándola siempre con la ventilación a presión positiva con bolsa máscara. El estudio del año 2009 evaluó como variable el alta neurológicamente intacta. Lo evaluaron en PCRs prehospitalarios con todos los ritmos que pudiésemos encontrar, tanto desfibrilables como no desfibrilables, y los resultados más importantes se dieron en que los pacientes, o el grupo de pacientes que fue reanimado con oxigenación pasiva, y que su ritmo inicial fue un ritmo desfibrilable, el alta neurológicamente intacta fue de un 38,2% versus los pacientes o el grupo de pacientes que fue reanimado con ventilación a presión positiva o ventilación asistida, la cual fue un 28,8%. Otro estudio que publicó la revista Circulation, la cual está asociada a la American Heart, el año 2007, y fue publicado el 2017, evaluó también paros cardiorrespiratorios tratados a nivel prehospitalario, pero ellos evaluaron resultados de sobrevida, y también los dividieron en grupos reanimados con oxigenación pasiva versus pacientes reanimados con ventilación a presión positiva. Los resultados de esta revisión fueron más enfáticos. Los pacientes que fueron reanimados con esta técnica de oxigenación pasiva, que su ritmo fue desfibrilable y que fue presenciado, tuvo un 48,6% de sobrevida, versus un 20% de los pacientes que fueron reanimados con ventilación asistida. Dentro de las discusiones de estos estudios, se habla de que la disminución de la presión intratorácica
por una mala utilización de la ventilación asistida, ventilación asistida con presión positiva, disminuye los efectos que todos sabemos que es la disminución del retorno venoso, básicamente. Por lo tanto, tendrían un mejor resultado los paros presenciados y que tengan ritmos desfibrilables. Y básicamente, ¿en qué consiste la oxigenación pasiva para la reanimación cardiopulmonar? Básicamente, lo que sugieren las guías tanto europeas como americanas es la utilización de una máscara reservorio con una mascarilla quirúrgica sobre ella. ¿Qué sentido tiene esto? Básicamente es limitar la dispersión de aerosoles. Como vimos en la presentación anterior, la dispersión de aerosoles con este dispositivo es muy baja, es muy baja, y si a eso le sumamos una mascarilla quirúrgica sobre esta mascarilla reservorio, va a tener un mejor sellado frente al rostro del paciente. Por lo tanto, va a haber una menor dispersión de aerosoles. Y fisiológicamente, ¿cómo funciona esto? Al haber un flujo continuo de oxígeno en la vía aérea con la mascarilla reservorio, a nivel alveolar va a haber una mayor presión de oxígeno versus la presión de oxígeno a nivel del capilar pulmonar, como podemos ver en esta imagen. Por lo tanto, por un tema de difusión donde hay una mayor presión a una de menor presión, el oxígeno pasa al torrente sanguíneo y sigue perfundiendo gracias a las compresiones torácicas de la reanimación. Es bastante simple el método de la oxigenación pasiva, pero para ello necesitamos una vía aérea permeable, por lo tanto debemos ir escalando con métodos básicos de vía aérea como la canulorofaringe o nasofaringe. Es un método que también se podría utilizar con dispositivos avanzados de la vía aérea. Por lo tanto, ¿cuáles serían los beneficios de la oxigenación pasiva en los tiempos de COVID-19? Básicamente es la protección de los proveedores de salud o de los primeros respondedores, porque tiene una menor dispersión de aerosoles. Puede ser usado tanto en el soporte vital básico como también en el soporte vital avanzado, al inicio sobre todo de las reanimaciones. Nos da una mayor tranquilidad a los operadores frente a la dispersión de aerosoles, nos da tiempo para poder hacer otras cosas durante la reanimación, sobre todo al inicio, donde sabemos que el inicio de una reanimación hay un poquito de caos, donde tenemos que coordinar bastantes cosas y ordenar nuestras ideas. Esto nos da un poquito de tiempo para poder privilegiar, por ejemplo, buenas compresiones y que tenemos ya el EPP puesto, que es lo primero, según las guías. Buenas compresiones y preparar una vía aérea avanzada, que es lo que nos sugieren las guías de reanimación de los distintos concilios en tiempos de COVID. Y lo que vimos recién, en los pacientes con ritmos desfibrilables y sobre todo si es presenciado, tendríamos un buen resultado para retorno a circulación espontánea alta neurológicamente intacta. Bien, ahora pasando a lo que es el PSILI, o el daño autoinfligido por el paciente durante la ventilación espontánea. Este tema es bastante interesante. Tampoco es algo nuevo, pero con el paso del tiempo y los resultados de las revisiones que se han hecho a nivel internacional y nacional, se dieron cuenta de que este daño autoinfligido por el paciente está siendo uno de los mayores daños o índices de gravedad en el paciente que posteriormente es ventilado de forma invasiva. ¿Qué significa este daño autoinfligido? Como mencionamos al inicio, cuando hablamos de los fenotipos del paciente con COVID, el paciente que comienza con un esfuerzo inspiratorio intenso, ese paciente que tiene una gran sed de aire por un gran nivel de oxígeno bajo o de hipoxemia muy bajo, uno de los mecanismos de compensación, ¿cierto?, es el aumento del volumen minuto.
Para poder aumentar el volumen minuto en un paciente que ventila de forma espontánea, necesita generar una presión negativa dentro del tórax para que por gradientes de presión, ¿cierto?, ingrese el volumen de gas desde la atmósfera hacia la cavidad intratorácica. Pero este gran esfuerzo inspiratorio del paciente que no logra satisfacer sus demandas genera que éste siga produciendo una mayor presión negativa dentro del tórax para poder saciar esto, y esa presión negativa, en un momento dado, si se mantiene en el tiempo, comienza a producir problemas dentro del sistema del paciente. ¿Cuáles son estos problemas? Este gran aumento de la presión intratorácica va de la mano con un aumento de la presión transpulmonar y de la presión pleural, y además de la presión alveolar, básicamente para que pueda ingresar mayor cantidad de aire y satisfacer su sed de aire, valga la redundancia. Este aumento de la presión negativa comienza a generar sobredistensión de los alvéolos, una mayor presión también de los alvéolos, y en un paciente que ya está diagnosticado con COVID, ya es un paciente que tiene un estado inflamatorio, por lo tanto, ya está en un estado en el que se permite la salida de líquido hacia el intersticio. Ya es un paciente que está favoreciendo la generación de edema. Por lo tanto, si se sobredistienden las paredes alveolares por este aumento de la presión negativa, se comienza a aumentar aún más ese edema intersticial, y que posteriormente pasa a ser edema dentro del alveolo. Por lo tanto, el pulmón se comienza a volver más rígido y su compliance o su capacidad de distensión disminuye. Por lo tanto, se cierra un círculo vicioso. Su pulmón no es capaz de satisfacer sus necesidades de aire, y él comienza o mantiene y aumenta su capacidad de generar presión negativa, si es que no tiene un tratamiento oportuno que rompa ese círculo vicioso. Esta presión negativa, que también se transmite hacia los capilares pulmonares, genera la permeabilidad a nivel de los capilares pulmonares en cuanto a la salida de mayor cantidad de líquido hacia el intersticio, sumado al estado inflamatorio ya de base del paciente, va generando un mayor edema a nivel pulmonar, lo que se llama edema pulmonar por presión negativa, por aumento de la presión transvascular. Otro efecto que produce este aumento del volumen minuto y este aumento de la presión negativa es el fenómeno llamado Pendeluft. Básicamente, ¿qué significa el fenómeno Pendeluft? Es, al haber unidades colapsadas de alvéolo y otras con mayor capacidad de aireación, al ingresar esta gran cantidad de volumen de gas, este se va distribuyendo de manera heterogénea en el pulmón. Por lo tanto, van a haber unidades alveolares que se van a distender o llenar con mayor cantidad de aire, y otros que se van a llenar con una menor cantidad de aire. Por lo tanto, esas unidades que reciben una mayor cantidad de aire, que ya de base tienen un problema inflamatorio, que ya se están llenando de líquido por el efecto de la presión negativa, se siguen distendiendo, se siguen rompiendo membranas, porque les estamos haciendo ingresar mayor cantidad de aire y se va distendiendo. Eso es lo que en la ventilación mecánica invasiva se llama volutrauma o barotrauma. En este caso, en ventilación espontánea, se da un fenómeno bastante similar, lo cual va provocando mayor daño del que ya tiene este paciente. ¿Cuáles son los fundamentos de la utilización del pronovigil? Esta es una técnica, como muchos quizás ya sabemos, viene derivada de la ventilación invasiva, no es algo nuevo, pero sí se está usando con bastante auge hoy en día por la pandemia. ¿Cuál es el fundamento básico a grandes modos de la utilización del prono? Según este estudio, es que
las regiones pulmonares dependientes, que son las regiones pulmonares hacia nivel dorsal, hay una mayor cantidad de capilares pulmonares. Por lo tanto, en esa zona hay una buena perfusión, hay una buena distribución de sangre. Pero al estar en supino o al estar acostados, tienen una mala capacidad de aireación. Esos alvéolos que están situados en esa parte de la zona posterior no tienen una buena capacidad de distenderse. ¿Y por qué no tienen una buena capacidad de distensión? Porque en un estado como el SRA por el COVID, el edema, el peso de este pulmón, todo cae por gravedad, por lo tanto, cae hacia abajo. Por lo tanto, estas regiones pulmonares están comprimidas por las demás estructuras que están a su alrededor. Por lo tanto, tienen buena capacidad de perfusión, pero mala capacidad de airearse. Como vemos en la imagen, al colocar al paciente en prono, este triángulo se da vuelta, es todo lo contrario. Se busca un equilibrio al dar vuelta al paciente. Las zonas que estaban comprimidas estructuralmente ahora son más libres para poder distenderse esas unidades alveolares y la perfusión o esos capilares pulmonares pueden recibir mayor cantidad de oxígeno y hacer intercambio de CO2. Por lo tanto, mejora los niveles de oxigenación y de ventilación del paciente. Básicamente, el llevarlo a decúbito prono es buscar un punto medio donde se favorezca la relación ventilación-perfusión. Como vemos en la imagen, al estar en supino, que es la parte de arriba, la evidencia de este estudio dice que las unidades que se pueden airear básicamente son de un 50%, y al llevarlo a prono, eso aumenta un 75% de unidades que se pueden airear o que pueden ser reclutadas. Este otro estudio que también habla de la posición en prono, también refuerza de que la perfusión por gravedad es mejor en la zona dorsal, en supino, y se vuelve más homogénea al llevar al paciente en posición prono. Por lo tanto, se refuerza la idea de que el paciente que está en prono es un punto medio donde se juntan, o un punto intermedio donde hay una buena ventilación, alvéolos bien aireados, con capilares que lo pueden perfundir. Este estudio, publicado por la JAMA en el mes de mayo, evaluó el uso de la posición en prono ya en pacientes vigiles, pacientes que no están intubados y que están diagnosticados con COVID-19 y que obviamente están en una falla respiratoria hipoxémica. Básicamente, ¿cuáles son los resultados que se pueden extraer de este estudio? Es que mientras más pronto se utiliza esta técnica, es mejor. Como podemos ver en la gráfica, los pacientes respondedores y pacientes persistentes respondedores, según las curvas, pueden aumentar hasta un 20-25% su presión parcial de oxígeno. Es una técnica que no está ajena, obviamente, de complicaciones. Hay pacientes que no responden a la terapia, sobre todo los pacientes con insuficiencia respiratoria más graves, y la tolerancia a esta técnica es uno de los puntos también importantes a tratar. Este otro estudio fue realizado en algunos departamentos de emergencia en Estados Unidos. No tiene un universo muy grande, es de 50 pacientes, pero ¿qué es lo importante de esto? Es de que ellos evaluaron a estos 50 pacientes cuando llegaron a la zona del triage, cuando fueron categorizados, y la saturación media de oxígeno por oximetría de pulso fue de 80%. La mayoría de los pacientes que llegaron a la urgencia llegaron saturando 80%. Posterior a la administración de oxigenoterapia convencional, la media fue de 84%, eso fue a lo que subió su oximetría de pulso con la oxigenoterapia convencional. Posteriormente, pronaron a estos pacientes y mantuvieron la oxigenoterapia, ya sea convencional, con cánula nasal de alto flujo. Y después de 5 minutos con esa maniobra, la saturación media fue del 94%. Hubo un gran repunte en cuanto a la saturometría y a la disminución de la disnea. Como mencioné anteriormente, no es una técnica que esté ajena a problemas, y el 24% de este universo de 50
requirió intubación endotraqueal. No respondieron de buena manera a esta terapia. La siguiente gráfica o el siguiente cuadro es una revisión que se hizo en Medicina Intensiva de Chile, en la cual se hizo una revisión de varios estudios de distintas revistas, donde hay un N o universo de 180 pacientes, en los cuales fueron tratados con distintos niveles de soporte, ya sea de oxigenoterapia convencional, o de ventilación no invasiva, o de cánula nasal de alto flujo. En la mayoría de los resultados hubo aumentos de las saturaciones de oximetría, y hubo un 46%, un 26% de este universo que requirió intubación endotraqueal. Un resultado más o menos parecido al estudio que se hizo en las unidades de emergencia de Estados Unidos. Y un 8% de mortalidad. ¿Qué es importante de rescatar con estas revisiones? Es que si bien es cierto, el pronovigil, mientras más antes se haga es mejor, debe ser una técnica que esté constantemente supervisada, monitorizada, y ojalá a los pies de la cama o dentro de la ambulancia, si es que ya lo están haciendo, ya que hay que estar muy alerta a los signos de fracaso, ya que si estos signos de fracaso, que básicamente es el aumento del trabajo respiratorio pese a esta técnica, es un mal resultado para el paciente posteriormente si es que necesita intubación o ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, si pese a la administración de oxigenoterapia convencional, con alto flujo o con no invasiva, sigue o aumenta este trabajo respiratorio, no se debe retrasar la intubación endotraqueal y la conexión a ventilación mecánica invasiva. ¿Cuándo usar el pronovigil? Hay algunos protocolos a nivel internacional y a nivel nacional que primero vienen del intrahospitalario. Sé que hay algunos que se están realizando, que ya están casi listos a nivel prehospitalario y que ya se está usando el pronovigil en el prehospitalario. Pero básicamente la mayoría de estos protocolos convergen en que los pacientes candidatos son, primero, pacientes que se pueden comunicar y que pueden cooperar con la evaluación, pueden entender obviamente las instrucciones que nosotros les demos. Debe ser un paciente que se moviliza por sus propios medios. Es un paciente que debe colocarse en prono o en esa posición de forma autónoma. Pacientes que mantienen una saturación de oximetría de pulso menor a 92% pese a la oxigenación convencional, o oxígeno convencional. Pacientes que tengan aumento del trabajo respiratorio, básicamente descrito con una frecuencia ventilatoria mayor a 25 por minuto, pero que no supere los 40 por minuto. Estos serían pacientes candidatos a poder utilizar la maniobra del pronovigil. Y como les mencioné anteriormente, ojalá hacerlo lo antes posible, es lo que recomiendan los expertos. Ojalá ya se esté usando a nivel de atención primaria, a nivel de SAPU, en el prehospitalario y a nivel de la urgencia, para poder utilizar los beneficios que comentamos anteriormente. De hecho, algunos expertos hablan de la hora dorada a nivel del alveolo, haciendo la similitud con la hora dorada del trauma. El pronovigil, como les mencioné anteriormente, la que más galardones tiene es usarla con la cánula nasal de alto flujo, que es la imagen inicial. Ha ganado bastante uso y adeptos y evidencia, porque su interfaz es mucho más cómoda para los pacientes versus las interfaces de la ventilación mecánica no invasiva, o máscaras Total Face o la Helmet. El oxígeno o el aire en realidad que se entrega es de un alto flujo, el cual satisface la sed de aire de estos pacientes. La fracción inspirada de oxígeno es muy bien calculada, ya que casi no se mezcla con el aire ambiente, por lo tanto podemos controlar una FiO2 precisa. Disminuye el espacio muerto, ya que el flujo o el alto flujo de oxígeno que se entrega con ella realiza un lavado del CO2. El oxígeno que se entrega también a este paciente
es un oxígeno que va a una temperatura corporal, es un oxígeno que va a 37 grados y una humedad del 100%, que es la mejor condición de aire o de oxígeno que pudiésemos entregar, a diferencia de los humidificadores que tenemos tanto en las urgencias o a veces en el prehospitalario, que básicamente es agua de las Carmelitas, no van a entregar una buena cantidad de humedad, menos de temperatura a ese aire. Por lo tanto, esos beneficios que tiene la cánula nasal de autoflujo se benefician junto con el prono en una disminución del trabajo respiratorio, en una disminución de la disnea, una mejora de la oxigenación. Si no se dispone de ello, hay protocolos en los cuales se pudiese utilizar el PronoVigil con una mascarilla de reservorio y la utilización de la técnica o la posición del nadador. Es una de las tantas técnicas que hay de posicionamiento del paciente en el cual se deben dar apoyo a distintos puntos, tanto de articulaciones, tórax, cabeza, para que el paciente pueda tolerar esta posición el mayor tiempo posible. Uno de los grandes problemas de esta técnica es la tolerancia de los pacientes. La cantidad de horas que deben pasar, muchos pacientes se quejan de dolor en la zona lumbar por esta misma técnica y lleva en algunos casos al fracaso porque el paciente no la tolera el tiempo que se necesita. ¿Cuáles son los signos de fracaso del PronoVigil? Básicamente es el aumento del trabajo ventilatorio, pero no solamente por un aumento de la frecuencia respiratoria, sino que uno de los principales marcadores que se deben evaluar en estos pacientes es el aumento del uso de la musculatura accesoria. Más que evaluar una PAFI, más que evaluar una frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria, sobre todo la supraclavicular y básicamente la del esternocleidomastoideo, es un indicador de que el paciente no logra saciar su sed de aire y necesita generar mayor presión negativa. Con el uso de un gran músculo como es el esternocleidomastoideo, está tratando de generar mayor presión negativa. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que genera una gran presión negativa dentro del tórax. El compromiso hemodinámico, si es un paciente que comenzó a comprometerse de conciencia, hipotensión, arritmias, son indicadores de fracaso y hay que estar atento a estos cambios y no se debe retrasar la intubación y la conexión a la ventilación mecánica porque sabemos que tiene malos resultados. ¿Cuándo no intentar el PronoVigil? Según los distintos protocolos, pacientes que estén con inestabilidad hemodinámica, va de perogrullo, pacientes que estén en compromiso de conciencia, ya que no van a poder ser pacientes cooperadores, pacientes con lesiones inestables de columna, trastornos neurológicos, por ejemplo, como estados convulsivos, los cuales se necesite abordar la vía aérea, quizás de forma más invasiva, cirugías abdominales recientes. En estos pacientes no se debe retrasar la intubación y la ventilación mecánica invasiva. Resumiendo, ¿cuáles son los beneficios del PronoVigil? Mejora la disnea, mejora la oxigenación, disminuye el espacio muerto. Estas entidades, al disminuirse en estos pacientes con COVID-19, disminuye la necesidad de intubación, disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva con todos sus problemas que con ello trae, disminuye los recursos de UCI, que en muchos casos se ven escasos, y los pacientes que logran tolerarlo tienen un muy buen resultado. Lo importante es que ya se puede comenzar a utilizar, no solo a nivel de UPC, sino que a nivel de urgencia, a nivel del prehospitalario, a nivel de atención primaria. Obviamente hay que generar protocolos locales, hay que generar entrenamiento constante de esto porque
no es llegar y obviamente y pronar a un paciente sobre una camilla, por ejemplo, una ambulancia. Tiene que haber un protocolo y una preparación previa de estos pacientes.